Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, como es costumbre ya desde la fundación de este espacio, que cumplo con el deber de agradecerle a todos aquellos que me siguen. Invito a aquellos que todavía no lo hacen, pero me siguen en otra plataforma de las redes, como en Twitter, por ejemplo, que por favor se unan a este programa poniendo pura y simplemente haciendo un clip en el logo del programa y otro clip en la campanita para estar avisado previamente de la salida de una nueva edición de este programa. Mire, en el día de hoy yo creo que en esta nueva entrega yo tengo que referirme a dos temas que tienen vital importancia en este momento en la vida dominicana. El primero tiene que ver con la propuesta de reforma fiscal, que aparentemente ya va en camino. Todavía no se tiene una idea de cuál es el monto que el gobierno dominicano pretende recaudar, pero evidentemente eso tendrá un impacto muy negativo sobre la población dominicana y de eso hablaremos cuando regresemos después de la pausa. Pero también voy a hablar en esta nueva edición de la situación que se ha creado con Venezuela. Ya no tenemos relaciones diplomáticas ni de ningún género con el país bolivariano, con el país sudamericano, en vista o desde que el gobierno de la República Dominicana denunció el proceso electoral del 28 de julio, en la que supuestamente el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, lo denunció como un fraude electoral junto a muchas otras naciones. El gobierno venezolano decidió romper relaciones diplomáticas y de cualquier otro tipo con la República Dominicana. Y eso crea un problema realmente y tiene muchas repercusiones en la vida dominicana. Vamos a hablar de esos dos temas cuando regresemos después de la pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo les prometí que en esta nueva edición del programa yo iba a referirme al tema de Venezuela y al tema de la reforma fiscal. Evidentemente que el presidente Luis Abinader está empeñado y necesita de una reforma fiscal. El alcance de esa reforma es lo que realmente preocupa a mucha gente. Todos los sectores políticos y empresariales del país coinciden en que la situación en que nos encontramos, con un alto déficit en el presupuesto de alrededor de un 3%, 2.5% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 millones de pesos mensuales que le hacen falta al gobierno para llenar todas sus necesidades. Ahora, ¿de dónde va a sacar el gobierno ese dinero? Evidentemente con nuevos impuestos. El gobierno ha dicho o ha hecho saber que no pretende reducir el gasto público en una medida proporcional al monto de los ingresos que pretende captar con nuevos tributos. De manera pues que la situación se hace muy difícil porque si el país necesita, si el gobierno necesita para llenar todas sus necesidades, alrededor de 3,0% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos. Si no hay una reducción del gasto, esos 300.000 millones de pesos tendrán que salir de nuevos impuestos. Ahora, ¿de qué bolsillo saldrán esos impuestos? Ese es el problema realmente y el gobierno no ha sabido explicarlo. Y evidentemente no va a haber una eliminación de las exenciones que probablemente sean superiores a un 2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 200.000 millones de pesos, como se ha tratado
en muchas otras oportunidades, porque la eliminación completa de esas exenciones, es decir, si el gobierno llegara a suprimir ese gasto fiscal que tiene, esa deuda que tiene, porque son impuestos que deja de cobrar, la verdad es que tendría un impacto muy negativo también en la economía, porque muchas empresas podrían verse afectadas y esa afectación tendría repercusiones en sus nóminas empresariales, lo que significarían despidos importantes en muchas empresas y un encarecimiento de los productos básicos que esas empresas producen o de los bienes que esas empresas promueven o producen también y los servicios que producen. De manera pues que estamos en una situación sumamente delicada. Y es evidente que toda reforma fiscal que esté basada en la imposición de nuevos impuestos tiene un efecto muy negativo en grandes núcleos de la población. Y si esos grandes núcleos de la población que van a ser afectados, obviamente, eso podría reflejarse en un ambiente de intranquilidad social. Porque ya se han anunciado que tan pronto se den a conocer los pormenores de esa reforma o de la propuesta de reforma que debe ser enviada al Congreso, evidentemente los grupos sociales van a comenzar a manifestarse. Es evidente que el gobierno está aprovechando el alto nivel de popularidad que aún tiene y que evidentemente se reflejó en las elecciones pasadas del 19 de mayo, en la que el presidente Abinader fue reelecto con un alto porcentaje de votos, muy superior al conjunto de todos los partidos de oposición. Es evidente que es una oportunidad magnífica para el presidente aprovecharla para impulsar lo que a todas luces parece una iniciativa, aunque necesaria, según el gobierno y muchos sectores de la sociedad dominicana, aunque necesaria, según esos sectores, evidentemente muy impopular porque los efectos que tendrá en la vida cotidiana de una gran parte de la población dominicana. Ahora, ¿cuál es la opción? Los expertos, los economistas, los líderes políticos entienden que el gobierno no tiene de mucho que agarrarse, aferrarse. Es decir, no hay posibilidad de que el gobierno diga, bueno, voy a desistir de esta reforma por las repercusiones políticas que puede tener y me voy a inclinar por unas acciones. ¿Cuáles serían las otras posibilidades? Bueno, una reducción dramática del gasto público, que necesariamente en este caso esa reducción no tendría una repercusión negativa en la vida doméstica del país, porque todo el mundo sabe que un porcentaje muy elevado del gasto público es un gasto de poca calidad, es un gasto que no llena ninguna necesidad social ni política. Bueno, política sí, política partidaria sí, pero por ejemplo los miles de millones que el gobierno gasta en publicidad, es una publicidad que no va destinada o no está diseñada para exaltar necesidades y educar a la población sobre sus obligaciones y poner al país en condiciones de mejorar la calidad de su vida. Una publicidad que aliente, por ejemplo, y eduque sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad, de pagar los impuestos a tiempo, etcétera, etcétera. Esa no es la publicidad que el gobierno promueve. El 90% de la publicidad que uno ve en los medios digitales, en los medios tradicionales, en la radio y en la televisión, es una publicidad oficial destinada a exaltar la figura presidencial o exaltar los trabajos del gobierno. De manera pues que esa publicidad, la eliminación de esa publicidad o el cambio del diseño de esa publicidad y la reducción del gasto de esa publicidad podría tener una repercusión positiva en la reforma. Es decir, en la medida en que se reduce ese gasto innecesario, el gobierno no tendría necesidad de recurrir a nuevos impuestos para llenar ese vacío. Bueno, la verdad es que es muy difícil que el gobierno, y no se puede pretender que el gobierno renuncie a lo que ha estado haciendo desde que asumió la presidencia de la República el 16 de agosto del año 2020. Y todos los días se repite lo mismo. El gobierno ha sido muy consistente en el gasto,
Un gasto que evidentemente no se ve en el día a día en lo que tiene que ver con la recompensa que ese gasto pudiese tener en la vida nacional, es decir, no hay el gobierno, el gasto de inversión, el gasto de capital, como se le llama, no llena necesidades reales del pueblo dominicano, y a pesar del gran endeudamiento, el gobierno ha adquirido, ha comprometido alrededor de 40.000 millones de dólares en préstamos en apenas 4 años, que es una cifra espectacular, incluso superior a los préstamos que se acumularon en los 12 años anteriores a esos 4 años. De manera pues que yo creo que la reforma fiscal le plantea al país una situación bastante delicada, y que vendrá acompañada de otra reforma, que es la reforma de la Constitución, de la que hemos ya hablado en otras oportunidades en este programa, que evidentemente también tendrá una repercusión en la vida política nacional, porque es evidente que el gobierno dominicano incluso ha encontrado alguna oposición dentro de su propia gente por el intento de reducir el número de diputados elegidos por la vía directa para aumentar el número de diputados a través del dedo, es decir, los llamados diputados nacionales, como si los demás diputados no fueran también de la nación. De manera pues que yo creo que la reforma fiscal, aunque no se conoce todavía el texto de esa reforma, ni el alcance que va a tener en la vida doméstica dominicana, ya de antemano está provocando mucha protesta y mucha preocupación en el ánimo nacional. Y eso es sumamente delicado, y esperamos que muy pronto el país tenga ya señales más concretas de lo que será el alcance de esa reforma, para tener una idea mucho más completa y cabal de a dónde nos podría conducir esa reforma fiscal. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de Venezuela después de ella. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como les prometí al inicio del programa, me voy a referir también al tema de Venezuela. Bueno, como consecuencia de lo que ocurrió el 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela, el país y esa nación sudamericana no tienen ya relaciones. No solo no tienen relaciones en el ámbito diplomático y consular, sino también en el área comercial y en todos los vínculos que anteriormente a ese proceso existían entre nuestros dos países. Bueno, el caso no afecta solamente el fraude electoral que tuvo lugar el 28 de julio y que desconoció brutalmente, con amenazas incluso de violencia estatal a la oposición por el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, porque como consecuencia de la persecución que se había desatado contra él, el candidato ganador a todas luces y reconocido ya como presidente por muchos países latinoamericanos e incluso europeos, no así España, donde está exiliado,
y no así incluso en algunos otros países, pero la verdad es que la situación en Venezuela no tiene ningún tipo de justificación y no se puede culpar al gobierno dominicano del desenlace de ese proceso electoral en lo que tiene que ver con las relaciones entre nuestros dos países. Bueno, el gobierno, por más objeciones que uno pueda tener sobre el gobierno dominicano, porque no nos guste el perfil del gobierno, no nos guste muchas de las medidas que el gobierno de Luis Abinader esté adoptando, evidentemente hay una diferencia abismal entre el gobierno dominicano y el gobierno venezolano. El gobierno venezolano es una dictadura que ha estado rigiendo en Venezuela durante 25 años, a partir del año 1999. Y esa dictadura ha obligado a 8 millones, óigase bien, a casi 8 millones de venezolanos a irse por distintas vías al exilio porque no puede vivir en su país. No puede vivir en su país por la situación política y no puede vivir en su país por la situación trágica en el ámbito económico, no obstante ser uno de los países más ricos del mundo, Venezuela. Rico en recursos naturales, no así en términos financieros y monetarios, porque Venezuela es un país con una enorme deuda, con una economía desequilibrada, con una economía en constante descenso y de un país que producía enormes millones de barriles de petróleo diario. Es un país que está produciendo hoy alrededor de un 40 o un 45% del petróleo que extraía de sus fuentes hace 25 años. De manera pues que mientras la República Dominicana ha avanzado dentro de un sistema democrático con todos los defectos que pueda tener, con cambios en gobiernos de acuerdo en las fechas en que la Constitución señala la celebración de elecciones para el cambio o sustitución o prolongación de gobiernos aquí en la República Dominicana, mientras el país avanza en términos democráticos y en un ambiente de convivencia democrática, en Venezuela el país retrocede bajo una dictadura. Y la verdad es que el gobierno no tenía, un gobierno democrático como el dominicano no podía guardar silencio frente a lo que a todas luces era y es un fraude colosal para despojar a la oposición de una legítima victoria electoral. Y hoy en día, como consecuencia de ese fraude, la situación en Venezuela hoy es mucho más delicada y es mucho más tensa y mucho más peligrosa para todos aquellos que de alguna manera tienen nexos o tienen afinidad con cualquier grupo opositor, especialmente el grupo que resultó ganador en esas elecciones. Bueno, el problema es que es lamentable decir y reconocer que a excepción del presidente Luis Abinader, y ya yo lo he dicho en las redes y lo he comentado en todos los lugares donde yo tengo algún tipo de participación mediática, es una lástima que en la República Dominicana, que vive una situación democrática, los líderes de los partidos que se presumen democráticos hayan guardado silencio, un silencio que a mí me parece muy irresponsable con relación a lo que pasa en Venezuela. Porque el país no puede ser ajeno a lo que pasa en Venezuela, porque todo acontecimiento importante en un país tan grande como Venezuela, que ha ejercido una influencia realmente inmensa en el ámbito político y económico de la región, lo que pase allí tiene repercusión en todo el ámbito latinoamericano. De manera pues que pronunciarse y fijar una posición pública sobre lo que ocurre en Venezuela es una obligación política para todo aquel líder que en la República Dominicana se precie de sus valores democráticos. Y yo entiendo que el presidente Abinader actuó correctamente, denunció eso como un fraude, porque el país no tiene ningún compromiso con una dictadura, porque nosotros sufrimos una dictadura de 31 años. Presenciamos atónitos una dictadura muy cercana como la de Cuba, que ya se acerca a sus 66 años, 2 veces más que la dictadura de Trujillo, que duró 31 años apenas.
y ya la dictadura de Venezuela se acerca a los 25 años o comienza muy pronto sus 26 años. De manera pues que yo creo que ha sido correcta la posición del gobierno dominicano y a mí me parece que el silencio que han expresado los líderes de los partidos de oposición más importantes, el PLD, para decirlo por su nombre, y la Fuerza del Pueblo, a mí me parece sumamente, yo no diría tanto como irresponsable, pero me gustaría llamarlo muy preocupante. Especialmente porque en el pasado el líder de la Fuerza del Pueblo fue un aliado muy consecuente de la dictadura bolivariana. Porque desde el mismo momento en que Chávez subió al poder, instaló el gobierno bolivariano, como él le llama, porque le cambió no solamente el nombre a la República de Venezuela, sino también que le cambió el escudo a la bandera y ha hecho cambios que realmente constituyen una ofensa a la memoria de Simón Bolívar, el fundador y líder y héroe de la independencia venezolana. De manera pues que yo creo que el doctor Leonel Fernández, que actuó como observador internacional en ese proceso electoral, su silencio, una vez comprobado y hecho y notoriamente revelado lo que allí sucedió, su silencio con relación a ese tema a mí me parece sumamente preocupante. Preocupante porque el doctor Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República y un aliado siempre de la dictadura bolivariana, en la que muchas veces participó como un mediador para zanjar conflictos internos en Venezuela, pero a favor de la dictadura de Chávez y luego de Maduro, yo creo que siendo todavía una opción presidencial para las elecciones venideras en el 2028, en la cual el presidente actual, Luis Abinader, no tendrá la posibilidad de presentarse a menos que no haya un cambio en la Constitución que amplíe el límite que la Constitución dominicana establece de 2 periodos y nunca más. Cosa que no se aplicaría al doctor Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente y aspira a 2 más, y no se sabe cuánto más después de esos 2 más. De manera pues que yo creo que debo reconocer que el presidente Abinader de alguna manera honró la democracia dominicana al condenar un intento para frustrar un intento de, diría yo, de recuperación de la democracia venezolana, que fue en muchos años, por muchos años fue en el pasado no muy lejano, un ejemplo de lo que debería ser un sistema democrático para América Latina. De manera pues que reitero mi reconocimiento al señor Abinader y a todos los presidentes latinoamericanos que han unido su voz contra la grotesca intervención política del gobierno de Maduro para impedir que el voto espontáneo y mayoritario de los venezolanos pusiera fin a la dictadura del señor Maduro. Bueno, espero seguir contando con la gracia de su atención y los invito a estar nuevamente con nosotros en una próxima entrega